Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Lenín Enríquez, estudiante de la práctica profesional número 1 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y les estaré hablando hoy de dos temas muy importantes: Honduras en el periodo prehispánico y Honduras en el siglo XX. América ha sido ocupado por grupos humanos desde hace aproximadamente 4.000 años. Son varias las teorías que intentan explicar el proceso de ocupación y la historia de los primeros habitantes. Algunas de esas teorías son la autoctonista, la de la vía a la Polinesia y la otra es la del estrecho de Bering. Los primeros pobladores empezaron a llegar a América hace unos 50.000 a 40.000 años antes de Cristo. Las siguientes son las teorías más debatidas. La ruta de la Polinesia. Algunos teóricos proponen que los primeros habitantes llegaron de la Polinesia usando embarcaciones que atravesaron el Océano Pacífico y llegaron a América, poblando el continente del sur al norte. La teoría autoctonista. El argentino Florentino Amenio propuso la teoría autoctonista, con el cual afirmaba que la humanidad nació en América y de aquí se dispersó al resto del mundo. La ruta del estrecho de Bering considera que la distancia entre Asia y América es relativamente corta, y sobre todo el proceso de congelamiento que pudieron haber sufrido las aguas en ese punto geográfico. En el estrecho de Bering, la extensión de agua que separa de Asia a Norteamérica es una distancia aproximada de 64 kilómetros. Antes de nuestra era se formó un puente natural debido a la última glaciación que permitió el paso de las poblaciones humanas y los animales del noroeste asiático hacia América. Áreas culturales de América prehispánica. Antes de la llegada de los europeos en América coexistían grupos humanos con distintos niveles de desarrollo, desde tribus nómadas en el norte y en el sur del continente hasta florecientes civilizaciones. Culturalmente hablando, América se dividía en tres grandes áreas culturales: área mesoamericana, área intermedia y área andina. El área mesoamericana se extendía desde el centro del actual México, toda Guatemala, el occidente hondureño, El Salvador y parte de Nicaragua, hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Dos grandes civilizaciones prosperaron en esta región, la azteca y la maya. Ambas civilizaciones tuvieron un desarrollo artístico, científico, social y económico muy avanzado e importante. El área intermedia era una zona de transición y abarcaba desde el norte de Colombia hasta la actual Panamá, Costa Rica y el este nicaragüense y el oriente hondureño. La cultura chibcha es una de las más importantes de esta región. Suelen encontrarse piezas de cerámica con influencia mesoamericana o andina. El área andina se localizaba en América del Sur desde Perú hasta el sur de Colombia, cruzando la cordillera andina. La civilización que prosperó en esta región fueron los incas. Tuvo tres centros importantes y una riqueza inmensa. El Cusco y Machu Picchu son solo algunos ejemplos de estos centros urbanos ceremoniales. Primeros pobladores en Honduras. Luego de la llegada de los primeros pobladores a América, se dispersaron hacia todo el continente en diferentes oleadas migratorias. En sus inicios, estos grupos se dedicaron a actividades primarias de subsistencia: la caza, la pesca y la recolección. Eran tribus nómadas. Se establecían temporalmente en un lugar hasta agotar sus recursos. Luego se trasladaban a otros sitios en donde abundara la comida. Esto aún se practica en tribus indígenas que habitan en la Amazonia brasileña. Las principales evidencias de ocupación humana en Centroamérica son huellas humanas en depósitos de lava encontrados en Nicaragua y en Honduras, con una edad aproximada de 10.000 años antes de Cristo. En Honduras se han encontrado muchas piezas de roca rústica y pulimentada que se utilizaban como cuchillos, hachas o puntas de flecha y lanzas. Es incontable la cantidad de arte rupestre que encontramos a lo largo y ancho de Honduras: cuevas de ayastas en Santa Ana, Francisco Morazán, petroglifos en la orilla de los ríos Oropolí y Segovia, evidenciando el poblamiento de Honduras desde épocas anteriores a los asentamientos mayas. Se conocen con bastante certeza los sitios arqueológicos como Playa de los Muertos en Lloro, Los Naranjos entre Cortés y Santa Bárbara, y Yarumela
entre La Paz y Comayagua. Contienen evidencia de ocupación humana bastante antigua. La civilización maya alcanzó el mayor desarrollo en el actual territorio de Honduras durante el período prehispánico, a pesar de que las ciudades mayas en Honduras ya habían sido abandonadas cuando llegaron los europeos. Los vestigios de la ciudad de Copán aún están en pie. El parque arqueológico, el puente y Copán Ruinas encierran importantes estructuras arquitectónicas, ciudadelas o acrópolis con una historia aún por desenterrar. Arqueólogos de todo el mundo las visitan esperando la oportunidad de estudiar la escritura maya, el cual mucho del texto escrito en ellas aún no ha sido descifrado. Ahora hablaremos un poco de la Honduras en el siglo XX e inicios del siglo XXI. Los hondureños hemos sido testigos de importantes cambios en los aspectos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos del país. Se ha desarrollado la infraestructura, los sistemas de comunicación y de producción se han diversificado. Todo esto nos enfrenta a nuevos retos. Históricamente somos producto de una sociedad cambiante que exige día a día responder a las exigencias del mundo actual. El inicio del siglo XX estuvo marcado por la necesidad de hacer cambios reales en favor de la modernización del Estado, de abandonar las prácticas caudillistas y antidemocráticas heredadas del siglo XIX. La primera mitad del siglo XX fue un intento por insertarse en la economía mundial, aun cuando se imponían las relaciones de producción de carácter rural, con extremos donde casi no se podía hablar de relaciones de producción feudal, sobre todo en las plantaciones cafetaleras. Los gobiernos de inicio de siglo, desde Terencio Sierra en 1903 hasta la dictadura de Carías, que finalizó en 1949, estuvieron marcados por conflictos internos y por la lucha entre los dos partidos tradicionales. La llegada y la salida del poder de Pocho Carías Andino estuvo influenciada por las transnacionales bananeras, especialmente por la United Fruit Company. El asesinato, encarcelamiento o exilio fue la suerte de miles de opositores, intelectuales, campesinos, obreros y profesionales, hombres y mujeres que fueron víctimas de su política de opresión. Carías invirtió en una red de carreteras e infraestructuras usando mano de obra de prisioneros. La situación económica internacional se estabilizó. La dictadura de Carías fue contemporánea con otras en la región centroamericana, como la de Jorge Ubico en Guatemala, Anastasio Somoza en Nicaragua, mientras que en El Salvador se instaló Maximiliano Hernández. Parecía haber un acuerdo entre dictadores para sostenerse y apoyarse a sí mismos. Desde 1949 hasta 1963 se da un movimiento reformista y modernizador de los estados latinoamericanos. Son derrocadas las dictaduras y se implementan medidas para democratizar el acceso al poder, aunque siempre entre liberales y nacionalistas. Juan Manuel Gálvez llegó a la presidencia en 1949, en unas elecciones únicas, es decir, sin participación de otros contrincantes, pues el Partido Liberal se abstuvo de participar en ellas. Luego de Gálvez continuaron los gobiernos de Julio Lozano Díaz y Ramón Villeda Morales, quien fue derrocado en 1963 por un golpe de Estado liderado por Osvaldo López Arellano, iniciando décadas de dominio militar sobre la sociedad hondureña. Desde 1982 a la actualidad, Honduras ha retornado a la democracia y a los gobiernos civiles. De nuevo, los dos partidos tradicionales, liberales y nacionales, se han estado alternando en el poder. La actual sociedad hondureña es el resultado de una serie de acontecimientos y procesos que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, hemos cometido errores, también hemos tenido aciertos y de ambos debemos aprender. De ahí se deriva la enseñanza más importante de la historia. Ver el pasado debe servirnos para evaluar nuestro desempeño, aprender de lo bueno y de lo malo, tal y como lo anunciaba Ramón Rosa en la apertura del Archivo Nacional. Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetir a perpetuidad los mismos errores. Gracias, feliz tarde.